Al iniciar el programa leíamos Romanos capítulo 5, donde es el capítulo de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Vamos a mirar algunos aspectos, algunos porque el tema es muy largo, pero miremos lo que es, por qué el hombre tiene que ser justificado y qué es justificación. Justificación es declarar inocente a alguien que ha sido culpable. Una persona que ha sido, que ha cometido de todo, luego se le declara inocente en la justicia de Dios. Dios es el único que tiene el poder de justificar a un culpable. Pero quiero tomar como base el testimonio de dos personas del Antiguo Testamento. La palabra justificación quiere decir que Dios perdona, justifica, declara inocente a una persona sin merecerlo, sin ley, sin sacrificios, solo en un acto de gracia y misericordia. Abraham, por ejemplo, mencionemos el caso de Abraham y el caso de David. Esos dos personajes son el ejemplo que el apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento. Menciona a esos dos como ejemplo de gente que fue justificada en el Antiguo Testamento sin ley, ni por la ley, ni mediante sacrificios, sino solo en un acto de gracia y bondad del Señor. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que si somos hoy justificados es en un acto de gracia y de misericordia de la bondad de Dios, porque ninguno de nosotros merecíamos ese hecho tan trascendental. Abraham, Dios lo llamó para que fuese el padre de la nación de Israel. Pero noten ustedes un poquito la historia de Abraham. Abraham no era un judío, no era un cristiano, no era un creyente. Abraham era un gentil. Era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, tierra de idolatría, tierra de paganismo. Abraham no era una perita en dulce, era un idólatra. Era constructor de dioses, fabricante de ídolos, era un comerciante próspero. Era un hombre que hacía de todo eso en tierra de Ur de los Caldeos. Entonces, por esa razón, Dios no lo llamó porque era buena gente. No, era un gentil. Venía de Ur de los Caldeos, tierra de idólatras. Aquí es donde está el secreto. Las escrituras dicen que Abraham hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Que saliera de su tierra llena de idolatría. Él mismo era un idólatra. Abraham aceptó, confió en Dios y aceptó su palabra de forma incuestionable. No fue el hecho de que Abraham guardara la ley, no había ley. En ese tiempo, dice la Biblia que Dios dejó andar a los hombres en sus propios caminos. Dice Hechos capítulo 14, los dejó andar en sus propios caminos. No había ley. Sin embargo, dice Pablo, no les dejó sin testimonio, dándole lluvia a su tiempo, haciendo producir vuestras sementeras y llenando de sustento a todo ser viviente. Hay un acto de misericordia, porque Dios envía lluvia, bendición, sol, calor, luz, para toda persona, sin excepción de personas, porque es un acto de misericordia de Dios para con su creación. Abraham no fue justificado porque era religioso, simplemente porque le creyó a Dios. Primero le creyó a Dios.
Segundo, le obedeció a Dios. Es importante. Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios. Simplemente creerle a Dios es obedecer a Dios. Todo mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Pero eso no es lo que salva a la gente. Eso no es lo que justifica a la gente. Todo mundo cree en Dios, pero no le obedece a Dios. Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le obedeció a Dios. Cuando la Biblia dice que Abraham dio gloria a Dios, no fue que gritó gloria a Dios. Gritar así es una alabanza. Pero simplemente Abraham le creyó a Dios, primero, obedeciendo la orden de Dios cuando Abraham no sabía para dónde iba. Simplemente le obedeció. Segundo, le obedeció a Dios cuando Él le ordena que sacrifique a su hijo sobre un altar. Como una prueba de obediencia, Abraham lo iba a hacer. Y la Biblia dice que Dios se lo aceptó como si lo hubiera hecho. Dice, por la fe Abraham ofreció a su hijo, lo da como un hecho, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque Él conoce el fin desde el principio. La simiente de Abraham fue lo que Dios le prometió. Dice, Abraham ofreció a Dios, a Isaac. No fue un hecho real, pero Dios lo aceptó como algo real, porque Abraham dice que en sentido figurado, Abraham ofreció a su hijo pensando que era más poderoso el que se lo había pedido. Y dice que creyendo en la resurrección, que en sentido figurado, eso fue lo que ocurrió. Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo si fuera necesario. Él creyó a Dios y glorificó a Dios, honró a Dios por haber confiado en Él. A la promesa que Dios le hizo a Abraham, agregó una condición que es fundamental: creer. Abraham le creyó a Dios. Eso dice el capítulo 12 de Génesis. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero Abraham no sabía que era para allá. Simplemente Abraham obedeció. La prueba de Abraham fue que le obedeció a Dios. La prueba de Abraham fue que le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Abraham no fue justificado por las obras, porque no tenía obras. Abraham fue justificado por haberle creído a Dios. Abraham recibió las promesas de Dios como un hecho grande de parte de Dios. Las obras indican que usted tiene deuda, pero cuando Dios recompensa a alguien sin haber tenido un compromiso con Dios, eso es lo que llama justificación. La fuente de toda bendición y de toda justificación es Dios. Abraham creyó eso. Creyó que la fe en Dios era el resultado de la bendición. Abraham creyó en el Dios que resucita a los muertos. Abraham creyó que Dios tiene el poder de vivificar. Abraham creyó que Dios era el creador y que podía hacer todas las cosas y hacer existir las cosas que no existían. Abraham estaba en lo que Dios dijo. Y noten ustedes esto. Creyó que Dios tenía el poder de resucitar. Creyó que Dios tenía el poder de crear. Creyó que Dios tenía el poder de vivificar su cuerpo. Abraham fue fuerte en la fe. No vaciló cuando Dios le hace una promesa.
Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Como un hombre ya casi muerto, igualmente su mujer. Sin embargo, no dudó, no cuestionó a Dios, sino que creyó de todo corazón. Abraham no sabía qué método utilizaría Dios, pero el resultado fue efectivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es justificada? ¿Por qué Dios justifica a un hombre? Sencillamente porque el hombre solo no puede ser salvo. Necesita el apoyo y necesita la unción del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué el hombre necesita ser justificado? Porque Dios está airado contra el pecado. El pecado no concuerda con la santidad de Dios. El hombre está bajo rebelión, bajo pecado, toda injusticia, toda impiedad y toda hostilidad está en el corazón del hombre. Por eso necesita que alguien lo redima, lo justifique. Y esa es la única forma como Dios hizo para que el hombre fuese justificado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, la justificación es lo único que restaura al hombre a la comunión con Dios. Porque el hombre está alejado totalmente de Dios. Porque el hombre es un enemigo de Dios. Pero ahora en Cristo, el hombre ha sido reconciliado. Ahora en Cristo, el hombre ha sido aceptado. Ahora en Cristo, el hombre es libre de la ira del juicio de Dios. Ahora en Cristo, el hombre agrada a Dios, sobre todo el hombre que ha creído en Jesucristo. Ahora en Cristo, el hombre está en paz con Dios. Ahora miren ustedes algunos aspectos de los resultados de la gracia, de la justificación. Primero, cuando el hombre es justificado ante Dios, el primer paso es que tiene acceso. Ahora se puede acercar a Dios a través de la justificación. Primero, tiene acceso a Dios. Primero tiene paz con Dios. Segundo, tiene acceso a Dios. ¿Qué significa tener acceso a Dios? La persona que es justificada en Cristo ahora puede estar en la presencia de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo de su carne. Ahora la persona salva, justificada, puede estar delante de Dios. Puede estar ahora bajo el favor de Dios y puede tener los privilegios de Dios acá en razón de la justificación y puede tener entonces las promesas que son en Cristo Jesús. Dice Pablo a los Efesios: ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. El tercer aspecto de una persona justificada. El primero es, ahora tiene paz con Dios. El segundo, ahora tiene acceso a Dios. El tercero, ahora tiene esperanza. El tercer resultado de la justificación es la esperanza. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versos 11, 12 y 13? Aguardando la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada. El verso 11 de Tito 2 dice: la gracia de Dios se ha revelado desde el cielo, enseñándonos que renunciando a toda impiedad mundana, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa, aguardando la esperanza. Oiga, la esperanza, porque es el tercer paso. El hombre que ha sido justificado ahora tiene esperanza. Y dice el apóstol, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia hoy? La esperanza bienaventurada de la iglesia hoy es
la manifestación del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Pues no es esperanza, pero lo que no se ve es digno de ser aceptado y de ser esperado. Entonces la esperanza de la iglesia bienaventurada es el arrebatamiento de la iglesia en la manifestación gloriosa del Señor cuando venga desde el cielo con los ángeles de su poder. No existe lo que hay en el planeta Tierra. ¿A qué esperarlo? Es simplemente asuntos del presente. La iglesia espera no las cosas del presente, sino la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el tercer paso es ese. Si usted ha sido justificado, lo primero que tiene es esperanza de ser arrebatado juntamente con el Señor cuando Él venga en su manifestación y en su reino. El cuarto resultado es que una persona que ha sido justificado, aparte de que tiene esperanza, sabe manejar las tribulaciones, y dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones y en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso nos da esperanza, nos da como resultado que estamos siendo purificados y llevados de gloria en gloria. Pablo, por ejemplo, dice, a la iglesia donde iba, dice que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, por eso dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, porque esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro ejemplo de justificación en la Biblia, David. Muchos conocen la historia de David. David, siendo el rey de Israel, cometió un pecado gravísimo, un pecado de adulterio y homicidio agravado. Esas dos cosas, mire usted, dos cosas. Abraham vivió sin ley y fue justificado sin ley. David vivió bajo la ley, pero David bajo la ley pecó y cometió adulterio y homicidio agravado. La historia es bien compleja, bien triste de lo que David cometió. Y ahí es donde tenemos que mirar bien esto. El profeta Natán reprende a David y le presenta una parábola bien interesante que en el momento David no entendió. David pensó que Natán hablaba de otra persona, pero cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, la historia es un poquito así. Natán le dice a David, un hombre rico, muy rico. Había un hombre rico y había un hombre muy pobre. Al hombre rico le tuvo una visita muy especial. En vez de tomar una de las ovejas que tenía por miles, para atender la visita, dice la Biblia que el hombre rico fue y se le robó la única oveja al hombre pobre. Tenía una sola corderita y él fue y sacrificó la ovejita del vecino para atender a su visita. Natán lo reprende y le dice, mira, de esa manera. Y cuando David le responde a Natán, dice, vive Jehová, que ese hombre que hizo eso debe pagar 4 veces lo que se robó y debe morir. Mire, David mismo sentenció su propia muerte. Debe morir, pero antes debe pagar 4 veces lo que se robó. Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Y le dice, mira, Dios te dio a ti de todo. Todo es todo. Y le dice, y como si fuera necesario, Dios te hubiera dado más. ¿Por qué no tuviste temor?
y no tuviste compasión de Urías Eteo. Mira, David, tú tomaste la esposa de Urías Eteo, te acostaste con ella, adulteraste con ella, y como si fuera poco, hiciste matar a su marido, a Urías Eteo, con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué no tuviste temor? Cometiste adulterio, te le robaste la única cordera que el hombre tenía, y a él lo mandaste a matar. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas, oh rey? David entendió el juicio de Dios, lo que se le vería encima, porque David ya vivía bajo la ley, ya conocía la ley y sabía que él como rey de Israel no podía cometer eso. Y además sus propias palabras pronunciaron diciendo: vive Jehová, que él tiene que morir y pagar 4 veces lo que se robó. Cuando Natán le dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, David sintió, porque él sentenció su propia muerte, y le dice David, mire, ahí es donde está el asunto, el secreto de la justificación. David no se sublevó, simplemente se humilló. Muy distinto a lo que Saúl cometió. Saúl todas las veces le falló a Dios, pero todas las veces le echaba la culpa al pueblo. Tenía un chivo expiatorio para disculparse. Cuando David fue sentenciado con su propia lengua, entonces David pronuncia la oración del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Mire, David se humilla hasta lo sumo. Y entonces Natán le dice: por cuanto te has humillado, Jehová ha remitido tu pecado. Pero este pecado va a tener consecuencias graves para ti, para tu familia, todo el resto de tu vida. Jehová ha justificado tu pecado, te ha perdonado por cuanto te has humillado. ¿Y sabe qué dice David al final? Dice: porque David perdió desde luego el gozo de la salvación. No hay cosa más dura si un hombre pierde el gozo de la salvación. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación en la oración, y espíritu noble me sustente. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego él en la oración dice: porque tú no quieres sacrificio que yo daría. Pues los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces David entendió que la única arma o herramienta para llegar a la presencia de Dios era la humillación. La humillación. Todo aquel que se ha humillado ha recibido respuesta de Dios. Ahora, noten ustedes esto. La herramienta más eficaz para usted llegar a Dios fue esa. David lo entendió y se humilló, se fue hasta el polvo de la tierra, pidió misericordia. Y note una cosa que David agrega: tú no quieres sacrificio que yo daría. Ahí es donde vamos, hermanos y amigos. Todo sacrificio, toda religión que el hombre se invente en la tierra, sea aparentemente buena o como sea, ninguna religión de la que el hombre busque para llegar a la presencia de Dios no tiene validez alguna. Lo único, David dijo: no quiere sacrificio que yo daría. Ningún sacrificio, amigos y hermanos, ninguna religión, ningún rito que usted haga, por bonita que sea su religión, por culta que sea, no puede ser justificado. La única manera de que usted, amigo y hermano, sea justificado ante Dios, sea perdonado y sea cubierto su pecado, la única es que usted acuda a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El único sacrificio que redime, que salva, que justifica, que reconcilia, es lo que Cristo hizo en la cruz. La única sangre con la cual usted puede ser redimido y tener paz con Dios y tener acceso a Dios y tener esperanza en Dios es la sangre de Jesucristo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Abraham vivió sin ley y fue justificado sin ley. David vivió bajo la ley, pero fue justificado sin sacrificios. Note usted que en la ley, para que una persona viniese a la presencia de Dios, tenía que traer un sacrificio, una tórtola, un palomino, un cordero, un macho cabrío, una cabra, para poder ser aceptada ante Dios. Entonces David no acudió a eso. David acudió a la humillación, a la fe, le creyó a Dios que podía justificarlo y fue justificado. Repito, Abraham fue justificado sin ley y David fue justificado sin sacrificios, porque el único sacrificio que justifica al hombre es el de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.